Buenos días, jóvenes, buenos días. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que es la vida y biografía de obras de Rubén Darío. Entonces nos centramos todavía en la parte de lo que es el modernismo, que ya lo vimos anteriormente, ¿no? Modernismo del peruano José Santos Chocano. Pero en este caso vamos a hablar ya de un nicaragüense, que en este caso sería pues justamente Rubén Darío. Esta palabra del modernismo, sí, justamente la dio a conocer Rubén Darío. Podemos decir entonces que él es el representante y precursor del modernismo, ¿no? Rubén Darío publica una obra muy importante en el año de 1888 que se llama su obra Azul. Con esa obra azul se daría pues inicio a esta llamada corriente del modernismo, ¿no? Posteriormente publica una obra muy importante que se llama Prosas Profanas también. Félix Rubén García Sarmiento, que es el nombre verdadero del escritor Rubén Darío, pertenece pues a la corriente del modernismo, ¿no? Lo que más escribe el escritor es pues poemas que pertenecen al género lírico. Dentro de la literatura es considerado el máximo representante del modernismo literario de la lengua española. Tuvo un calificativo muy importante dentro de la literatura, considerado pues así por sus diferentes colegas, escritores, lo llamaron pues el príncipe de las letras castellanas. Rubén Darío entonces, recuerden que es un sobrenombre, su verdadero nombre seguirá siendo pues Félix Rubén García Sarmiento. Nació en el año de 1867 en la ciudad de León, en Nicaragua. ¿Ya? En Nicaragua. Un escritor muy importante, precoz, donde él va a defender la libertad y la justicia y la democracia de su país, de Nicaragua. Tuvo muchos viajes, muchos cargos, por ejemplo, cuando tuvo 15 años viajó a El Salvador como un poeta callejero, como un joven poeta callejero, y gracias al presidente Rafael Saldívar de El Salvador que lo protegió y lo cuidó. Tuvo muchos viajes, muchas desavenencias cuando era muy jovencito, ¿no? Viajó a diferentes países. Lo bueno que se relacionó con muchos personajes importantes, ¿no? De la política también. Luego vive en Managua, sí, y donde colabora con diferentes diarios, periódicos, escribiendo diferentes tipos de artículos. A los 19 años viaja nuevamente a Chile, donde en Chile publicaría pues su primer libro de poemas. El primer libro de poemas de Rubén Darío se llama Abrojos, ya su primer libro de poemas, Abrojos. En Valparaíso, en 1888, como les dije, ahí publica Azul. Azul es el punto de partida del modernismo, ¿ya? Azul, la obra Azul de Rubén Darío, es el punto de partida del modernismo. Luego viaja a Argentina, a Buenos Aires, donde publica su obra llamada Los Raros, y también ahí mismo, en Argentina, ahí publica Prosas Profanas y otros poemas. Con esto ya, con Prosas Profanas, este escritor se vuelve pues muy importante dentro de la literatura mundial. Ya se consagra como uno de los mejores escritores modernistas gracias a Prosas Profanas. En, en España, cuando él viaja en España, sí publicaría una obra que se llama pues Crónicas y Retratos Literarios. En España también, chicos, en España publica Cantos de Vida y Esperanza. Ya por el año de 1910 viaja nuevamente a Latinoamérica y en estos años publicaría su obra autobiográfica que titula La vida de Rubén Darío, escrita por él mismo. Esta es la obra que habla acerca de su vida, de toda su biografía, de sus vivencias, de sus viajes a diferentes países, también de sus cargos que tuvo en diferentes países y los problemas que tuvo en su juventud, porque él desde muy jovencito dejó su tierra natal, Nicaragua. Publica una nueva obra que se llama Historia de mis libros y
posteriormente, ya cuando viaja a Europa, específicamente a Barcelona, donde publica su obra importantísima y también sería pues la última obra que publica, se llama Canto a la Argentina y otros poemas. Luego de eso se traslada a la ciudad de León, en Nicaragua, donde finalmente muere el escritor. Muere profe, sí, en 1916. Ya cuando en este año ya estaba apareciendo el vanguardismo, ¿no? Azul, hemos dicho que es el punto de partida del modernismo. Ya este azul que es un poemario, ¿no es cierto? Es un poemario, un conjunto de poemas. Esta obra azul la escribe en Chile, ¿no? La gran mayoría de obras la escribe en Chile cuando él estaba en este país, ¿no? ¿Qué es lo que tiene azul? Azul tiene, chicos, sí, diferentes tipos de poemas, ¿no? Sobre todo le da importancia a lo que son los versos alejandrinos. Por ejemplo, ya sabemos que el verso alejandrino debe tener pues 14 sílabas, ¿no es cierto? Y también nos coloca otros tipos de rima como la consonante y la asonante. La primera edición de Azul la publica en el año de 1888, ¿ya? Esta obra Azul, que contiene en realidad pues 18 breves cuentos y 7 poemas, ¿ya? 18 cuentos cortos y 7 poemas. Y también esta primera edición de Azul tiene un prólogo del escritor Eduardo de la Barra. Esta solo es la primera edición de Azul, ¿ya? Posteriormente, en el año de 1890 ya aparece lo que vendría a ser pues la segunda edición. Ya en la segunda edición se suman, en esta segunda edición tiene una cantidad de 9 sonetos, ¿ya? Y otros cuentos más que se añaden. En esta segunda edición también encontramos una carta, es una obra epistolar del escritor Juan Valera, ¿correcto? Que esta carta es como si fuera el prólogo de la segunda edición. Recuerden que la primera edición también tiene un prólogo. El tema principal de toda la obra Azul, ¿ya? El tema principal de toda la obra Azul es pues la lucha del hombre contra la sociedad. Se refiere pues a todas las adversidades que el hombre sufre en la sociedad, pero a nivel mundial, porque recuerden que Darío viajó por muchos países, ¿no? Y él vivió la terrible sociedad de que eran pues el pueblo era maltratado, subyugado por los políticos, por los gobiernos militaristas. Entonces esto lo va a plasmar en su obra Azul, ¿no? Esa lucha constante del hombre contra la sociedad, contra el gobierno, contra los que tienen más, contra los potentados, contra los que tienen mejor nivel, etcétera, ¿no? Y el hombre se ve solo, ¿no? Nos dice en la obra Azul. La otra obra que sería bueno siempre repasarles prosas profanas. Recuerden que con prosas profanas Rubén Darío se convierte, se consagra como uno de los mejores escritores a nivel mundial, ¿no? Ese título de prosas profanas tiene una ambigüedad, ¿no? Prosas son escrituras más apegadas a la religiosidad, mientras que la parte de profanas es pues los que no están apegados a la religión. Hay un contraste, ¿no? Hay una especie de antítesis, ¿no? En prosas los que se apegan a lo que es la religiosidad y profanas todo lo contrario. Porque prosas profanas también toca algunos temas mundanos, algunos temas negativos, algunos temas fuera de lo que es el contexto de la religión, ¿no? Y en algunos momentos van en contra de la religiosidad, ¿no? Prosas profanas también tienen una primera edición, la primera edición de Prosas profanas que la publica en 1893, donde tiene un prólogo que lleva su título, Palabras liminares, y esta obra de prosas profanas tiene una cantidad pues de 18 poemas, ¿no? Divididos en diferentes subtítulos, ¿no? Pero en realidad la primera edición de Prosas Profanas tiene una cantidad de 18 poemas, ¿no?
El primero de todos, los subtítulos es pues Coloquio de los Centauros, el segundo se llama Varía, el tercero se llama Verlaine y el cuarto Recreaciones arqueológicas. Cada uno tiene sus cantidad de poemas, ¿ya? Prosas profanas, entonces tiene una primera edición de 1896. En esa primera edición de prosas profanas, tenemos un poema, porque es una colección de poemas, ¿no? El poema más antiguo de prosas profanas, la primera edición, se llama Sinfonía en Gris Mayor, mientras que el poema más reciente que coloca a Rubén Darío en la primera edición, o sea, el poema más reciente, más nuevo, se titula El Reino Interior. Pero Prosas Profanas también tiene una segunda edición, que ya la publica en Francia en 1901. ¿Qué es lo que hace Rubén Darío? Rubén Darío lo que hace en la segunda edición es agregar 21 poemas más, ¿sí? Y en esos 21 poemas, mayormente lo que describe Rubén Darío son pues la parte de su vida. Se refiere que son poemas autobiográficos que cuentan historia y parte de la vida de Rubén Darío, ¿no? Esta segunda edición también tiene pues unos subtítulos, una estructura, sus partes, que era pues el aire suave, divagación, de la sonatina, blasón, margarita, pórtico, que cada una de ellas tiene pues una historia, ¿no es cierto? Tiene una historia de lo que Rubén Darío nos cuenta pues en esta segunda edición de Prosas Profanas, ¿no? El tema de Prosas Profanas son varios los temas, ¿no? Como por ejemplo la mujer, el amor, los matices, la mujer como una musa que inspira, ¿no? El erotismo que los relaciona con la naturaleza, la parte de lo que vendría a ser la mitología griega, porque hay veces que Rubén Darío nos enseña, nos muestra, pues, por ejemplo, a Venus, ¿no? Que Venus es un hombre que forma parte de la mitología griega, ¿no? Entonces Rubén Darío nos muestra pues muchas partes, muchos temas dentro de su obra pues Prosas Profanas, ¿no? Pero debemos recordar que Rubén Darío pertenece al modernismo y este modernismo se inicia pues con su obra llamada Azul, que es la parte importante de este escritor que lo vamos a desarrollar también. Chicos, muy bien, nos vemos, cuídense hasta la siguiente.